Hola, en este video vamos a resolver una prueba relacionada con logaritmos, con ecuaciones exponenciales y también ecuaciones logarítmicas. Todo esto en el marco de la asignatura Matemática, Análisis y Enfoque nivel medio del programa IB. Ejercicio número 1. Nos piden demostrar que esta multiplicación de logaritmos es igual a 1. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de los logaritmos los vamos a escribir de otra forma utilizando la propiedad de cambio de base. Por ejemplo, el primer logaritmo sería el logaritmo de p sobre el logaritmo de q. El segundo logaritmo, aplicando también cambio de base, sería logaritmo de r sobre el logaritmo de p. Y finalmente, el tercer logaritmo que tenemos, también aplicando propiedad de cambio de base, sería logaritmo de q sobre logaritmo de r. En este caso, la base que vamos a elegir es simplemente 10 en todos los casos. Tenemos que demostrar entonces que esto es 1. Lo que podemos hacer es simplificar. Notemos, podemos simplificar estos logaritmos. También podemos simplificar los logaritmos de r. Y también podemos simplificar los logaritmos de q. ¿Qué obtuvimos al final tras la simplificación? 1 sobre 1. Y eso es igual a 1. Ejercicio número 2. Nos piden bosquejar el gráfico de esta función que tenemos aquí. Eso lo podemos hacer con la ayuda de nuestra calculadora Texas. Acá está el gráfico. Luego en la pregunta B nos piden hallar la temperatura cuando el experimento está a mitad de proceso, es decir, cuando t vale 6, porque estábamos entre 0 y 12. Si evaluamos la función en 6, vamos a obtener esta expresión, la cual podemos realizar en calculadora, y vamos a obtener que el valor en este caso corresponde a 36. Finalmente, en la letra C, nos piden hallar el tiempo en el cual la temperatura del líquido alcanza los 100 grados Celsius, es decir, mi función va a valer 100 y lo que quiero saber es cuánto vale t para que el valor de la función sea 100. Entonces tenemos una ecuación, lo primero que hacemos es restar 25 a ambos lados de la igualdad y obtendríamos esta expresión. Ahora esto lo vamos a escribir como logaritmo, de esta forma. Finalmente, como queremos el valor de t, vamos a dividir todo por 0.4. De esa forma, el valor de t va a ser simplemente el logaritmo natural de 75 dividido por 0.4. Cálculo que también podemos realizar en calculadora y veremos que en este caso corresponde al número 10.7937. Tres cifras significativas sería 10.8 en este caso. Ejercicio número 3. Tenemos que resolver esta ecuación logarítmica. Para ello vamos a aplicar primero la propiedad de cuando tenemos una suma de logaritmos, podemos escribirlo como un solo logaritmo con sus argumentos multiplicándose. Esto tendríamos en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos el número 4. La idea ahora entonces es escribir ese número 4 como logaritmo en base 2. Nos damos cuenta que 4 es lo mismo que el logaritmo en base 2 del número 16, porque 2 elevado a 4 da como resultado 16. Por lo tanto, acá vamos a escribir 16. Ahora tenemos logaritmo en base 2 a ambos lados de la igualdad, por lo tanto, podemos tomar los argumentos e igualarlos. Podemos decir que el argumento de la izquierda es igual al argumento de la derecha. Ahora nos queda resolver simplemente, esto sería x cuadrado menos 3 cuadrado, aplicando productos notables, igual a 16. Vamos a sumar 9 a ambos lados de la igualdad y vamos a obtener x cuadrado igual a 25. Ahora aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y vemos que la solución en este caso corresponde a los números más 5 y menos 5. Ahora, son las dos soluciones de la ecuación logarítmica, tanto 5 como menos 5. Veamos. El caso de 5 tiene total sentido porque al reemplazar en la ecuación logramos un argumento positivo. En cambio, el caso x igual a menos 5 lo tenemos que descartar en este caso porque al aplicarlo en la ecuación original vamos a tener un argumento negativo y eso no es posible en logaritmos. Por lo tanto, solamente en este caso nos vamos a quedar con la solución x igual a 5 positivo. Ejercicio número 4. Nos piden escribir el logaritmo de y en términos de a y b. Entonces vamos a tomar cada una de las expresiones que nos dan y vamos a tratar de aplicar propiedades de logaritmo para escribirla de otra forma. En este caso obtendríamos esta expresión que está acá y en el caso de la segunda expresión, si aplicamos propiedad de logaritmo, lo vamos a separar en diferencia de logaritmos. Y además vamos a aplicar la propiedad cuando tenemos un exponente en el argumento, como era el caso de los números que teníamos acá, y los dejamos adelante multiplicando, también propiedad del logaritmo. ¿Qué tenemos entonces?
tenemos que 2 logaritmo de x es igual a menos logaritmo de y. Estamos intentando despejar el logaritmo de x. Hacemos la división por 2 y obtenemos esto como logaritmo de x. Por otro lado, en la segunda ecuación también vamos a despejar el logaritmo de x y vamos a ver que corresponde a b más 2 veces el logaritmo de y. Ahora podemos igualar estos logaritmos de x. Vamos a tener que a menos el logaritmo de y sobre 2 es exactamente igual que el otro logaritmo de x, que era b más 2 logaritmo de y. Ahora, ¿qué pasa con estas expresiones? ¿Por qué lo hicimos así? Porque si nos fijamos, ahora tenemos una expresión, una igualdad, que depende de a, de b y del logaritmo de y, que era justamente lo que queríamos hacer. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá, ahora algebraicamente la vamos a desarrollar para expresar el logaritmo de y en función de a y de b. Entonces, vamos a amplificar primero ambos lados de la igualdad por 2, obteniendo la expresión que tenemos acá. Ahora vamos a sumar logaritmo de y a ambos lados de la igualdad. Entonces a la izquierda vamos a quedar solamente con el valor de a. Y a la derecha, si sumamos un logaritmo de y, vamos a quedar con 5 veces el logaritmo de y. Ahora nosotros queremos despejar logaritmo de y, por lo tanto tiene sentido que ahora restemos 2b a ambos lados de la igualdad y obtendríamos al lado izquierdo a menos 2b y al lado derecho obtendríamos 5 veces el logaritmo de y. El último paso será entonces dividir por 5 ambos lados de la igualdad y obtendríamos como respuesta que el logaritmo de y en función de a y b sería a menos 2b sobre 5. Este ejercicio lo vamos a resolver haciendo algunos ajustes. Fíjense, el 9 lo vamos a escribir como 3 elevado a 2. Después en ese mismo término vamos a invertir los exponentes y vamos a obtener esta expresión. Y ahora vamos a utilizar una variable auxiliar para dejar esta expresión como una ecuación cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer es decir que 3 elevado a x va a ser igual a la variable auxiliar z. Si hacemos el reemplazo, acá en el primer término obtendríamos z elevado a 2. Menos 14 multiplicado por z, más 45. Esto corresponde a una ecuación de segundo grado que podemos resolver mediante diversos métodos. En este caso vamos a resolverla utilizando factorización. Dos números que sumados dan menos 14 y multiplicados 45. En este caso son menos 9 y menos 5. De ahí podemos concluir que el valor de z es 9 y el otro valor de z es 5. Hemos encontrado entonces los valores de z, pero ahora vamos a encontrar los valores de x, que era lo que teníamos que hacer inicialmente. Primero, si z vale 9, vamos a obtener que el valor de x es 2, haciendo el reemplazo en la variable auxiliar. Y por otro lado, si z vale 5, podríamos reescribir esta expresión que está a la derecha como logaritmo. Y el valor de ese logaritmo es 1.46 aproximadamente. Por lo tanto, las soluciones en este caso, los valores de x serían 2 y el logaritmo en base 3 de 5. Ejercicio 6. Tenemos que resolver el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de x igual a 0. Para poder resolver este ejercicio de mejor forma, vamos a utilizar variable auxiliar. Vamos a decir que u, nuestra variable auxiliar, va a ser igual al logaritmo de x. Entonces, si hacemos este reemplazo en la ecuación inicial, vamos a tener u cuadrado menos u igual a 0. Resolviendo esta ecuación, vamos a factorizar y vamos a ver que los posibles valores de u son 0 y el otro posible valor de u sería 1, positivo. Ahora queremos encontrar los valores de x, por lo tanto tenemos que ver qué pasa. Cuando u vale 0, nosotros sabemos que u es igual al logaritmo de x. Cuando u vale 0, vamos a obtener que 0 es igual al logaritmo de x. Si eso lo escribimos como exponentes, diríamos que 10 elevado a 0 es igual a x. 10 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, el valor que obtengo para x es 1. Ahora, ¿qué pasa si u vale 1? Si u vale 1, obtendríamos que 10 elevado a 1 es igual a x. Y 10 elevado a 1 es 10. Por lo tanto, el valor de x en este caso sería 10. Resumamos entonces lo que obtuvimos hasta ahora. Cuando el valor de u era 1, acabamos de ver que el valor de x es 10. Y antes habíamos visto que cuando el valor de u era 0, el valor de x era 1. Por lo tanto, los valores de x que estábamos buscando son 1 y 10. Ejercicio número 7. Tenemos que resolver un sistema de ecuaciones que involucran
a el número e y también a logaritmos. Lo primero que vamos a hacer en la primera ecuación que tenemos es aplicar propiedad de logaritmo y vamos a escribir esta suma de logaritmos como un solo logaritmo cuyos argumentos se multiplican. Eso es igual a 5. Si aplicamos la definición de logaritmo, podríamos escribir esto como potencia. Podríamos decir que 3 elevado a 5 es igual a x más y por x menos y. Ahora, tenemos también una segunda ecuación. Esa segunda ecuación es e elevado a x dividido en e elevado a y igual a e elevado a 27. De acá, como tenemos la misma base, podríamos decir que esto es lo mismo que e elevado a x menos y. Y acá tendríamos e elevado a 27. Como tenemos la misma base, podemos entonces igualar los exponentes y podemos decir que x menos y es igual a 27. Por lo tanto, de momento tendríamos dos ecuaciones. La primera ecuación que teníamos antes era x más y multiplicado por x menos y igual a 3 elevado a 5. Y la segunda ecuación que acabo de obtener es x menos y es igual a 27, que es lo mismo que 3 elevado a 3. Lo dejo así para conservar la base 3 y ver si nos puede ayudar en el futuro. Entonces, este sería nuestro sistema de ecuaciones, el que tenemos que resolver. Notemos que en la primera ecuación, la voy a escribir por acá, la primera ecuación que tenemos es x más y multiplicado por x menos y es igual a 3 elevado a 5. Pero este valor, x menos y, en la ecuación que tenemos abajo, nos indican que es 3 elevado a 3. Por lo tanto, podríamos hacer ese reemplazo. Podríamos decir que x más y multiplicado por x menos y, que estamos viendo que es igual a 3 elevado a 3, debería ser igual a 3 elevado a 5. Si hacemos la división acá por 3 elevado a 3, vamos a obtener x más y igual a 3 elevado a 5 dividido en 3 elevado a 3. El resultado que tenemos a la derecha corresponde a 3 elevado a 2, aplicando propiedad de potencia. Por lo tanto, x más y correspondería simplemente a 9. Entonces, en el sistema que yo tenía inicialmente, que tenía expresiones grandes, vamos a reemplazar por esta nueva expresión que obtuvimos. Esta ecuación se transforma entonces en x más y igual a 9. Y la ecuación que tenemos abajo nos dice que x menos y es igual a 3 elevado a 3, que habíamos dicho que era 27. Este sistema de ecuaciones que tenemos acá es bastante más simple, así que vamos a trabajar con él. ¿Qué podríamos hacer acá? Podríamos sumar las ecuaciones que tenemos. Entonces, a la derecha obtendríamos x más x, que es 2x, y menos y se cancelaría. Y en el caso de la derecha tenemos 9 más 27, que es 36. Si acá hacemos la división por 2, vamos a ver que el valor de x en este caso es 18. Solo nos resta entonces encontrar ahora el valor de la variable y. Entonces podríamos decir, por ejemplo, tenemos que x más y es igual a 9. Si hacemos el reemplazo de x por 18, obtendríamos esta ecuación. Restamos 18 a ambos lados de la igualdad y vamos a llegar a que el valor de y en este caso corresponde a menos 9. Por lo tanto, x valdría 18 e y valdría menos 9. Esas serían las soluciones de este sistema de ecuaciones. Ejercicio 8, tenemos que escribir esta expresión algebraica utilizando solamente un logaritmo. Para ello vamos a aplicar propiedades de logaritmos. Acá tenemos una suma, por lo tanto podríamos agrupar todo en un logaritmo con la multiplicación de los argumentos. Eso menos el logaritmo que tenemos a la derecha. Ahora, nos queda una resta de logaritmos y nosotros sabemos que por propiedad, cuando tenemos una resta de logaritmos, eso es lo mismo que agrupar en un logaritmo, pero dividiendo los términos que tenemos en los argumentos. Entonces obtendríamos esta expresión que cumple con ser un solo logaritmo que resume lo que teníamos en la expresión inicial.